el gusto de presentar a Darío Pignotti desde Brasil. No sé si estás en San Pablo, Darío. Cintia García, Fernando Borrone y todo el equipo de La Segunda Mañana te está saludando. Cintia, Fernando, no, en este momento estoy en Brasilia. Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, desde Brasilia entonces. Muy preocupados, me imagino que vos también, y queríamos preguntarte, con tu certero análisis, ¿cómo estás viendo el panorama en cuanto a la situación del descontrol de lo que puede ser una catástrofe regional con la variante Río de Janeiro y Manaos? Un descontrol sanitario, consecuencia de un gobierno de ultraderecha que apostó, que hizo de la pandemia una estrategia política, a quien uno de sus aliados políticos, el gobernador de San Pablo, João Doria, calificó a Bolsonaro. João Doria fue aliado político de Bolsonaro durante años y rompió lanzas con él precisamente por la pandemia. Dijo que, insisto, es la definición de un político de derechas. Bolsonaro es alguien que se excita con la muerte y la pandemia ha sido el juego al cual él apostó, solo que la tragedia adoptó unas dimensiones realmente catastróficas. Ayer se llegaron a los 300.000 muertos y frente a esto el gobierno, en particular Bolsonaro, parece desconcertado, intenta simular ahora una posición que nunca tuvo. En un discurso por radio y televisión pronunciado antes de ayer, dijo que él había en todo momento defendido la vacunación y que su gobierno había combatido la pandemia. Dos mentiras de dimensión global, te diría, Cintia, porque la opinión pública internacional, y no solamente ella, sino organismos internacionales, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, incluso el Departamento de Estado norteamericano, están observando a Brasil como el epicentro mundial de la pandemia, toda vez que esto está dando lugar al surgimiento de variantes muy agresivas, una de ellas la variante P1, surgida en la Amazonia, cuya mutación puede dar lugar a otro tipo de virus tal vez incontrolable. Y recordemos, Brasil tiene 17.000 kilómetros de fronteras con países sudamericanos, y la pandemia ya comenzó a exportarse. Darío, en ese sentido, buen día. Primero, remarcar lo que dijiste, para que lo profundices un poco más cuando decís que Bolsonaro se excita con la muerte. Es fuerte, la verdad es que uno lo comparte esa idea, pero ¿por qué llegas a esa conclusión? Una de las preguntas. Y la otra, vos sabés que los diarios de aquí, sobre todo los diarios de derecha, La Nación, Clarín, hablan de un Bolsonaro que está hackeado por el avance del virus, pero no tienen en cuenta que precisamente ante esta desidia de Bolsonaro, también Bolsonaro comienza a estar hackeado por el pueblo brasileño. Buen día, Fernando. En realidad tomé de prestado la declaración de alguien que fue socio de Bolsonaro para indicar cómo ha llegado, a qué punto ha llegado la crisis política brasileña. Claro, o sea, Doria fue candidato y vencedor en las elecciones de San Pablo, pero luego rompió precisamente por la posición de Bolsonaro, la política negacionista de Bolsonaro, al punto de llegar a boicotear la compra de vacunas y sabotear a los gobiernos como el de San Pablo, que desarrollaron una estrategia de diplomacia de la vacuna y compraron el fármaco al gobierno chino. Pudiera decirse en estos momentos que la situación comienza a hackear a Bolsonaro, pero tal vez sea exagerado sostener que el presidente está completamente entre las cuerdas. Primero porque cuenta con una alianza poderosa en el Congreso, una alianza de partidos conservadores que en su hora apoyaron el golpe contra Dilma Rousseff en 2016 y en 2018 aquello que desde mi punto de vista fue un segundo golpe, el que impidió la elección del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que por entonces era favorito y con holgura ante Bolsonaro. Pues bien, esa coalición de grupos entre conservadores y mafiosos sigue en pie, aunque, y aquí sí habría que hacer una advertencia, esa misma alianza tal vez analice que continuar junto a Bolsonaro sea suicida. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, dijo ayer, y esta es la noticia política de este jueves, que podría haber una respuesta amarga, usó esa palabra, amarga, ante la actitud de Bolsonaro. Dos lecturas a las que se presta este adjetivo. Amargo podría ser la creación de una comisión investigadora sobre todo lo que hizo y no hizo Bolsonaro frente a la pandemia, o
tal vez la segunda hipótesis, dar lugar a uno de los más de 60 pedidos de impeachment contra el presidente. Los últimos de estos lo acusan a Bolsonaro precisamente de genocida por haber permitido que los números lleguen a esta altura. Hace un mes nos dio una entrevista el ex candidato presidencial bendecido por Lula, Fernando Haddad, un político muy moderado, a quien es muy difícil extraerle declaraciones altisonantes, dirigente del Partido de los Trabajadores como Lula. Y él nos decía que si Bolsonaro hubiera adoptado las medidas sanitarias de cualquier otro país del mundo, de la mayoría, el número de muertos, en lugar de ser 300.000, sería 100.000 o 120.000, es decir, hay decenas de miles de muertos que deben ser cargados en la cuenta de Bolsonaro. Que son responsabilidad, claro, que son responsabilidad de la gestión política de Bolsonaro con respecto a la pandemia. Darío, en efecto. Te hago la última pregunta y te agradecemos este contacto con La Segunda Mañana. Los analistas que han hecho papers científicos aquí en la Argentina, de la altura de la talla de Kornblit, Aliaga, Adrián Paenza, todo el equipo del CONICET, etcétera, y la propia Angela Merkel hace unos días, que después levantó esas restricciones en Alemania, pero hablaron de una nueva pandemia. O sea, instalaron el concepto de que si la variante de Manaos se convierte en una circulación comunitaria, en la Argentina por lo menos, y seguramente en cualquier lugar que allí ocurra, estamos frente a una nueva pandemia de coronavirus como si empezara de cero por la peligrosidad. Y se pide cierre de fronteras. El gobierno argentino aún no ha tomado esas decisiones de cerrar las fronteras. Hay restricciones, etcétera. Se analiza desde Brasil la posibilidad del cierre, o las consecuencias, digo, o analíticamente, no ya desde Bolsonaro, que ya sabemos que es un desastre, sobre la necesidad de restringir o cerrar las fronteras, el paso entre Brasil y los distintos países de Sudamérica? Eso surge básicamente desde la oposición. En el primer discurso pronunciado por Lula, luego de que se le restituyeron los derechos políticos, y este es otro ingrediente para explicar la complicada situación de Bolsonaro, que insisto, no es terminal, él habló justamente de declarar una guerra mundial a la pandemia y pidió la solidaridad de gobiernos extranjeros frente a Bolsonaro. O sea, el propio Lula admite que Bolsonaro es una amenaza global. Pero más que ello, una carta escrita hace alrededor de 20 días por varios religiosos, entre ellos el teólogo Leonardo Boff, cuyas declaraciones suelen ser interpretadas como la expresión del Papa Francisco o algo muy cercano a lo que piensa Francisco. Dijo Leonardo Boff: Brasil se convirtió en una suerte de cámara de gas a cielo abierto, comparándolo con el nazismo del siglo pasado. Y si no hay solidaridad internacional, esto es incontrolable, puesto, en otras palabras, o el resto del mundo viene en socorro de los brasileños, o los brasileños tienen muy poco que hacer frente a este régimen postdemocrático. Darío Pignotti, desde Brasil, le agradecemos este contacto. Fuerte abrazo y que tengas un buen día. Un abrazo, hasta la próxima. Sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia.